los principales activos, las principales divisas, y vamos a repasar toda la actualidad de la mano de Gonzalo Cañete, analista y director del blog Brújula de Mercados, que ya está con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas, Gonzalo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy buenas, un placer tenerte por aquí en un momento importante. Llega la vuelta al cole, ya estamos a punto de terminar el mes de agosto, ya se han terminado las vacaciones para casi todos, porque hay gente que está aprovechando ahora, en septiembre se va de vacaciones, que está todo más baratito y además bastante más tranquilo, pero los traders, los inversores ya están volviendo, ya están preparados y están sobre todo fijándose en lo que van a hacer los bancos centrales. Y si te parece, Gonzalo, empezamos por eso. Tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo han dejado la puerta abierta a más subidas de tipos para este año. Los datos que estamos conociendo durante los últimos días, durante las últimas semanas, dan peso a esta decisión y quiero que nos cuentes, que nos analices un poquito qué puede pasar de aquí a final de año, si podemos esperar una subida de tipos, dos subidas, cómo pueden actuar en este caso los bancos centrales. Pues Sergio, todavía muchas cosas por ver, pero de entrada, lo que has dicho, subida de tipos o no, de qué a final de año. Lo que está viendo ahora mismo, o sea, habíamos descontado, por ejemplo, que se produciría la subida de tipos, hemos visto que además Estados Unidos estaba presentando sucesivamente datos macro muy buenos, lo cual estaba trayendo, yo creo que cada vez más peso de inversión, más capital hacia Estados Unidos y la restaba de otras economías, que es lo que ha sucedido, básicamente hablamos de Europa, capital de Asia se dirige hacia Estados Unidos, cuando digo Asia digo Japón, precisamente porque los datos económicos de Estados Unidos siguen siendo fuertes, hemos visto que es la principal economía del mundo que está subiendo tipos, va por delante de Europa, y pese a todo, su tasa de paro está por debajo del 4%, pese a todo, la tasa de crecimiento se mantiene fuerte por encima de la de Europa. Por lo tanto, es normal que atraiga inversión y por lo tanto es normal que el dólar resucite y aplaste al resto de monedas, que es lo que hemos visto durante las últimas semanas. Sin embargo, el tema ha cambiado rápidamente durante las últimas horas, desde ayer. Los datos que se publicaron ayer en Estados Unidos dieron datos de empleo que mostraban cierta debilidad. Esa debilidad, incluso la confianza del consumidor también había salido peor de la esperada. Vuelven a retroalimentar algo que ya vimos hace años. En 2013 pasaba esto mismo. Todos los datos macro malos que salen de la economía estadounidense son buenos para el mercado. ¿Por qué? Pues básicamente porque la Reserva Federal solamente va a ser compasiva si la economía americana va mal. Por lo tanto, cuando vemos que el mercado laboral empieza a enfriarse es cuando empieza a hablar de un soft landing. Incluso la Reserva Federal abiertamente lee o da una lectura de malos datos de empleo como algo positivo porque dice, si los datos malos del mercado laboral aparecen, que es lo que hemos visto, que hay una demanda de empleo menor de la esperada, cae la demanda de empleo y por lo tanto es un enfriamiento del mercado laboral en Estados Unidos que indica para ellos que la tasa de inflación entonces sí va a tender a consolidarse. Pero todo esto sobre la teoría económica básica, sobre el papel. Quiero decir con eso que, por ejemplo, hace año y pico decían que la inflación era transitoria y ahora están pensando en lo mismo. Por el hecho de que el mercado laboral se vaya ralentizando, significará entonces que la inflación no va a poder continuar en el largo plazo y, por lo tanto, la subida de tipos será innecesaria. Y explicándolo más al detalle para que la gente lo vaya viendo, el repunte que ha tenido la bolsa durante las últimas horas desde ayer, creo que principalmente es enfocado a esto, a ese que los básicos de septiembre no se produzcan, precisamente porque los datos de empleo son malos. Pero mucho cuidado, porque esta semana está plagada de datos. Tenemos el dato de IPC, tenemos el dato de tasa de crecimiento de Estados Unidos, tenemos también el dato de paro de Estados Unidos. Cualquiera de estos datos, si sale fuerte, si sale positivo, va a volver a tumbar al mercado, porque va a significar que la Reserva Federal tiene un argumento para continuar con la subida de tipos de interés. Mientras la economía americana aguante, la subida de tipos sigue para adelante. Mientras la economía americana presente malos datos, la subida de tipos se queda en stand-by, en pausa, que es lo que Wall Street quiere y que es lo que celebra el mercado. Así que podemos entrar en detalles, si quieres, Sergio, podemos hablar de diferentes activos, como tú me indiques. Sí, si te parece, vamos a hablar de otra de las cuestiones clave. Una de ellas, una de las reuniones clave que tuvo lugar la semana pasada fue Jackson Hole. La otra fue la reunión de los BRICS en Johannesburgo. Y te quiero preguntar por esto. Hablabas de que el dólar sigue fuerte, pero ayer, por ejemplo, el presidente brasileño Luis Ignacio da Silva también lo dejó claro en esta reunión. Hablaba de lanzar una moneda común. Todos estos países, los 5 que están ahora dentro de los BRICS y los 6 que se sumarán a partir de enero, están haciendo esfuerzos por la desdolarización. Ayer contábamos un acuerdo muy importante de India con Emiratos Árabes Unidos y quiero preguntarte si de verdad esto puede suponer realmente una amenaza para el dólar estadounidense, si en algún momento puede dejar de ser hegemónica como lo es ahora mismo. A ver, es una declaración de intenciones y lo digo claro porque si somos realistas y utilizamos la lógica, al BRICS le queda mucho camino por recorrer para competir o para ser una amenaza real contra el dólar. Es decir, el hecho de que Lula diga que quieren comercializar una divisa distinta al dólar, cosa que ya ha repetido en varias ocasiones porque en el acuerdo comercial que estableció con China dijo que para qué hacerlo en dólares,
ahora sigue siendo una declaración de intenciones. Existía el rumor antes de esta reunión, salió en la televisión, en la televisión nacional rusa, pero en Europa no lo vimos. Existía el rumor de que se presentase una moneda internacional respaldada por oro. No ha ocurrido, no se ha presentado una moneda internacional respaldada por oro, y porque básicamente para hacerlo implica una serie de infraestructuras y una consolidación que no se tiene. Por poner un ejemplo para que la audiencia entienda de qué hablamos, BRICS trata de competir con G7. BRICS es cierto que cada vez tiene más peso en la economía internacional, BRICS es cierto que cada vez tiene propuestas incluso quizá más justas, en un sistema monetario internacional más justo, más multipolar, que es la palabra que utilizan ellos todo el rato, y que se parecería más a los sistemas propuestos en Bretton Woods II, que era aquella propuesta de Keynes de crear una moneda mundial, etcétera, y que no prosperó. ¿Es un sistema monetario más justo el que se propone? Sí, pero ¿existe o no? El G7 tiene consolidación militar, tiene la OTAN. El G7 tiene consolidación económica porque tiene acuerdos de libre comercio entre todas las potencias europeas, más los acuerdos que puede establecer con Estados Unidos. Eso es el G7, Europa y Estados Unidos. Y Europa tiene una consolidación monetaria, fiscal, porque la política fiscal la decide prácticamente Bruselas, y una unidad comercial. Esos acuerdos no existen de momento en BRICS. BRICS no tiene una unidad militar, ni tampoco tiene una unidad económica de libre comercio consolidada. Ojo, si la tiene, va a ser la mayor de la historia. Es decir, la propuesta Road Belt Initiative de China, el RBI, es el mayor acuerdo de libre comercio que jamás se ha conocido. Si eso se consolida, si eso llega a solidificarse en los próximos años, significará que de aquí a décadas será la mayor potencia de la zona económica de la historia. Pero, por ejemplo, falta un acuerdo militar de protección mutua como tiene la OTAN en el caso occidental del G7. Así que todo este tipo de cosas están muy bien, pero para tener una unidad monetaria única, común, o proponer una moneda común entre ellos, les hace falta tener una libertad comercial entre ellos, por decirlo así, una zona de libre comercio entre ellos que se está construyendo ya, porque evidentemente eso existe, pero también existe o necesita una consolidación monetaria, una política económica sincronizada, como lo tiene prácticamente la Unión Europea, y por supuesto, lo más importante de todo, armas para proteger sus intereses. China las tiene, evidentemente es una potencia militar muy grande, Rusia también, pero lo que falta es que exista una unidad militar como tal, como lo que tiene el G7, que es la OTAN. Con esto yo creo que dejamos bastante claro por dónde van los tiros. Y te digo un punto más desde el punto de vista económico, no geopolítico, sino económico, básicamente. La mayor demanda del mundo la ejerce Estados Unidos, que es el mayor consumidor del mundo. Solamente Estados Unidos tiene un consumo de aproximadamente 16 billones de dólares anualizado frente a los 11 billones de dólares que tiene de consumo los BRICS. Por lo tanto, para mí, los BRICS son la capacidad productiva y Estados Unidos sigue siendo la principal fuente de consumo, la principal economía del mundo que consume esos productos. Si Estados Unidos quiere comprarlos en dólares, no queda otra que vendérselos en dólares, a menos que el productor, el vendedor, decida que no lo vende. Pero para no vendérselo a Estados Unidos a cambio de dólares tendrá que encontrar una demanda alternativa a la estadounidense, que es lo que está haciendo con el Road Belt Initiative. Crear nuevas rutas de comercio que le permitan darle salida a su producción industrial sin depender de la demanda externa de Estados Unidos. Para eso hay dos formas. Incrementar la demanda interior de China, que es en lo que está trabajando duramente una clase media fuerte, y incrementar también una red comercial lo suficientemente amplia para absorber esa producción china sin que signifique una recesión para China el no contar con Estados Unidos. Así que, Sergio, en resumen, Estados Unidos es el mayor consumidor del mundo, es el que produce los dólares y no va a dejar de utilizarlos hasta que no existan alternativas fuertes y serias a la primera economía del mundo, que es Estados Unidos. Todavía le quedan pasos por dar, desde luego, a los BRICS, pero el propio Lula, que veíamos antes en imágenes, ya apuntaba que de cara al próximo año, de cara a 2024, la reunión que tendrá lugar en Rusia en el mes de octubre, ya se va a hablar de una moneda común. No se sabe, como bien decías, si será una moneda respaldada por el oro, si será directamente, pues que utilicen, por ejemplo, no sé, el yuan, la rupia. Desde luego que es una cuestión todavía a tratar, todavía tienen que organizarse un poquito en esta cuestión, pero es cierto, todavía queda mucho para que puedan de alguna forma competir con el dólar, pero cada vez hay más países que se suman y sobre todo, bueno, pues la amenaza parece que va creciendo. Ya que estamos hablando de monedas, te quiero preguntar, ya sabes que bueno, yo soy muy de cripto, de Bitcoin, te quiero preguntar precisamente por la noticia que conocimos en el día de ayer. De hecho, hemos visto una subida espectacular en Bitcoin de prácticamente el 5% que se mantiene en estos momentos y ayer contamos aquí en directo esta decisión por parte de un juez que ha dado la razón a Grayscale. Grayscale ha vencido a la SEC, a los reguladores de Estados Unidos, a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, y estamos más cerca que nunca del primer ETF de Bitcoin. Quiero que nos cuentes primero un poco tu análisis de esta noticia y luego qué puede suponer en este caso para Bitcoin y para el mercado cripto, porque ayer la reacción a la noticia fue brutal
y esta semana tenemos 7 solicitudes. Esta semana la SEC tiene que decidir si acepta los ETFs de BlackRock, de Invesco, de WisdomTree, de Fidelity. Claro, no sé si van a aprobar todos, no sé si van a aprobar algunos, no sé si van a retrasar o no esta petición, pero todo apunta a que puede ser una semana clave, incluso histórica para el mercado cripto. De aquí al 2 de septiembre, de aquí al sábado, saldremos de dudas. ¿Qué crees que puede pasar y sobre todo cómo puede afectar tanto a Bitcoin como al mercado cripto? Bueno, muy interesante la guerra que existe ahora, a día de hoy, porque es una guerra. No porque lo lea yo, lo leas tú esa interpretación, sino porque incluso el propio CEO de Binance dijo que se marchaban de Estados Unidos sus negocios, sencillamente porque no se podía prosperar. Coinbase expresó también su disconformidad con esto. Hay una guerra abierta entre el regulador y entre los exchanges. Creo que esa guerra además pasa porque obviamente hay unos intereses comerciales que pasan por la industria Bitcoin en los que Estados Unidos quiere estar. Quiere estar en esa industria Bitcoin, pero quiere someterla primero. Y digo someterla porque existe un altísimo interés en controlar desde el punto de vista fiscal las criptos. En el sentido de que si las criptos son una alternativa, un antídoto contra un sistema cerrado en lo que se refiere a CBDC, que va a ser un sistema hermético de control fiscal del que no va a escapar nadie, y es el que están construyendo. Ese sistema hermético de control fiscal CBDC pasa porque las criptos estén totalmente controladas. Así que Estados Unidos, sabiendo que es la primera economía del mundo, sabiendo que tiene la mayor capacidad de crédito, el mayor boom en todos los negocios, los norteamericanos están locos perdidos. Cada vez que sale cualquier tendencia nueva, son los primeros en los que la ponen on fire. Entonces, para mí, lo que tratan de hacer esta guerra que se está haciendo es la SEC, el regulador financiero de Estados Unidos, trata de crear cada vez más, bueno, cada vez no, desde siempre, obstáculos al negocio cripto, solamente para que cedan, para que acaben agachando la cabeza, porque el negocio que mueve Estados Unidos es por encima de ninguno. O sea, tú cuando abres cualquier mercado, el mercado al que aspirarías a alcanzar es el mercado estadounidense, porque es el que mayor consumo tiene, como hemos dicho hace un momento con el tema de BRICS. Y por eso creo que el regulador, sabiendo esto, dice, vale, pues se va a hacer negocio cripto en Estados Unidos, pero se va a hacer bajo mis reglas, que son ese control fiscal. Todo esto empezó hace años con la carta de la IRS, pidiendo que notificasen los nombres y los datos de cualquier inversor estadounidense que tuviese más de $10,000 en los exchanges. Y esa guerra empezó entonces. Esa batalla hemos visto incluso que ha sido contraatacada porque Coinbase demandó a la propia SEC y la llevó a los tribunales precisamente para que estableciese un libro de reglas que seguir en el entorno cripto para un frame regulatorio. O sea, digamos que Coinbase, por ejemplo, seguía las normativas de las firmas financieras o las empresas financieras, que es la KYC, la política de Know Your Customer, y AML de política antiblanqueo de capitales. Pero aún así era constantemente acosada por el regulador financiero estadounidense, y Coinbase reclamaba, en lugar de estar legislando a base de golpes, ¿por qué no creáis un libro de normas y nosotros lo seguimos? Este fue un poco el argumento que empleó Coinbase en los tribunales. Creo que esa batalla se ganará, es decir, se acabará ganando. La Reserva Federal no le quedará más remedio que establecer un libro de normas. La industria cripto en Estados Unidos no va a desaparecer, porque no puede, porque sencillamente mueve tantísimo dinero que estoy seguro que Estados Unidos es contra natura que expulse esa industria. Pero lo que ocurrirá es que la tratará de dominar. Es decir, solamente va a ser una industria abierta y libre. Esos ETFs existirán, sí, pero siempre y cuando esta industria cada vez esté más controlada, que es lo que ellos quieren. Cuando hay un control fiscal absoluto sobre ella, se dejará. Fíjate, hablamos de la tierra de la libertad, la tierra del libre comercio, la tierra del libre mercado, que es Estados Unidos, y sin embargo, una peculiaridad que tiene Estados Unidos es que es el único de los pocos países del mundo que tiene un control férreo fiscal sobre sus ciudadanos. Da igual si tú resides en Estados Unidos o no, tienes que pagarles y te persiguen si no lo haces. Por lo tanto, estamos hablando de que el control regulatorio y fiscal que tiene Estados Unidos es brutal. El control, algo semejante al que tiene la Unión Europea también, que tiene una normativa. O sea, somos países de libre comercio, entre comillas. Cuando se trata del libre comercio, es el principal país de las sanciones económicas. Entonces, estamos hablando de que esa batalla por los ETFs, por el spot del Bitcoin, tiene un trasfondo súper denso y que va principalmente con el tema del dinero, de cómo controlan la recaudación fiscal sobre los ciudadanos. Si esto no se alcanza, no va a haber Bitcoin para nadie en Estados Unidos, porque lo que no van a dejar es que la gente escape de, ya te digo, de ese sistema hermético de que te parasiten constantemente cualquier tipo de negocio de ingreso. Sí, hay una frase que se cumple con todo este tipo de cosas. Todo es ilegal hasta que el Estado tiene su parte del negocio. Si el Estado tiene una parte del negocio, ya deja de ser ilegal. En California, por ejemplo, la mercadear con marihuana es ilegal hasta que el Estado lo legalizó y pasó a facturar, a ser parte del cártel y a facturar por esa venta de marihuana. Si el Estado factura, es legal hacerlo.
Bueno, pues como bien dices, Gonzalo, te doy libertad mientras pueda controlarte. Algo así es lo que viene a decir Estados Unidos en esta guerra abierta que, bueno, puede desde luego encontrarse en un momento clave en esta semana en el que, como decimos, vamos a salir de dudas en principio, porque esta decisión de Grayscale se ha atrasado incluso unas semanas. Puede suceder lo mismo con estos ETFs de BlackRock o de Fidelity, pero vemos un momento importantísimo para el mercado, para el sector de las criptomonedas y en este caso sobre todo en Estados Unidos, que como bien ha contado Gonzalo, pues es fundamental porque al final es donde está el dinero. Así que en estos momentos es así. Muchas gracias, Gonzalo, por estar con nosotros, por tus análisis y por estar un ratito aquí en Negocios Televisión. Un placer. Gracias, un abrazo.